Realismo modal. Cada posibilidad un universo. Desde los albores de la conciencia, el ser humano ha estado cautivado por una pregunta tan simple como profunda. ¿Y si...? Esta simple frase es el portal a un laberinto infinito de alternativas. ¿Y si no hubiera aceptado aquel trabajo? ¿Y si hubiera girado a la izquierda en lugar de a la derecha? ¿Y si las leyes de la física fueran ligeramente diferentes? Estas reflexiones, que pueblan nuestra literatura, nuestros sueños y nuestras deliberaciones diarias, nos hablan de un dominio que va más allá de lo que es, un dominio de lo que podría ser. En filosofía, este dominio se conoce como el ámbito de la modalidad, el estudio de la posibilidad, la necesidad y la contingencia. Durante siglos, los filósofos trataron estas nociones como abstracciones, como simples propiedades lingüísticas o conceptos mentales. Pero a finales del siglo XX, un filósofo de la Universidad de Princeton, David Lewis, propuso una de las teorías más audaces, contraintuitivas y radicalmente elegantes de la historia de la metafísica, el realismo modal. Su tesis central, tan simple en su formulación como abrumadora en sus implicaciones, es que cada posibilidad, sin excepción, es tan real como nuestro propio universo. Hoy vamos a explorar en profundidad la arquitectura de esta asombrosa teoría, sus conexiones con ideas de la física moderna, su poder para disolver viejos enigmas filosóficos, las profundas objeciones que enfrenta y el paisaje intelectual que, para bien o mal, ha transformado para siempre. El corazón de la propuesta. ¿Qué es el realismo modal? En su obra magna de 1986, On the Plurality of Worlds, David Lewis no presenta el realismo modal como una fantasía, sino como una hipótesis filosófica seria, diseñada para proporcionar el análisis más potente y parsimonioso de los conceptos modales. Para Lewis, los mundos posibles no son constructos abstractos, ni ficciones útiles, ni estados de cosas que solo imaginamos. Son entidades concretas, tan reales y robustas como el universo que habitamos. Las tesis fundamentales del llamado realismo modal genuino son las siguientes. Primero, los mundos posibles existen. Son tan reales como nuestro mundo. No hay una diferencia ontológica de estatus entre el mundo en que escuchas esto y un mundo en el que los dinosaurios nunca se extinguieron. Bajo este esquema, la realidad se revela como un vasto pluriverso que contiene todos los mundos posibles. Lo que llamamos el universo es solo una pequeña parte, un mundo entre una infinidad de otros. Ecos en la física, analogías y distinciones cruciales. Aunque el realismo modal de Lewis es una teoría puramente filosófica, derivada de la lógica y la metafísica, encuentra ecos sorprendentes en algunas de las teorías más avanzadas de la física teórica. Es crucial entender que estas teorías físicas no prueban el realismo modal, pero sí hacen que la idea de una pluralidad de universos sea menos extraña y más plausible en el imaginario científico. Comencemos con la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Propuesta por Hugh Everett en 1957, esta idea es una solución al famoso problema de la medición. En física cuántica, una partícula puede existir en una superposición de estados. La interpretación estándar dice que cuando medimos, la función de onda colapsa y la partícula se asienta en un solo estado. Everett propuso una alternativa radical: no hay colapso. En el momento de la medición, el universo se divide. Todas las posibles salidas del evento cuántico se realizan, cada una en una rama separada del universo. Si un electrón podría estar en el punto A o en el punto B,
El universo se bifurca en uno donde está en A y otro donde está en B. La analogía con el realismo modal es evidente. Postula una multitud de universos reales y paralelos. Sin embargo, la distinción es crucial. El multiverso cuántico es mucho más restringido que el pluriverso de Lewis. Solo genera mundos accesibles a través de la evolución de la función de onda universal, y todos comparten las mismas leyes físicas fundamentales. En cambio, el realismo modal de Lewis incluye toda posibilidad lógica. Un mundo donde la magia funciona, un mundo donde los burros hablan, un mundo donde la constante gravitacional es el doble de la nuestra. Luego tenemos el multiverso inflacionario. Modelos cosmológicos como la teoría de la inflación caótica eterna de Andrei Linde sugieren que nuestro Big Bang no fue un evento único. En cambio, el espacio-tiempo es un océano en perpetua inflación, dentro del cual, como burbujas en agua hirviendo, se forman universos. Cada universo burbuja tendría su propio Big Bang y podría tener constantes físicas y partículas elementales diferentes a las nuestras. De nuevo, la analogía es una pluralidad de universos concretos y causalmente aislados. Pero la distinción persiste. Es un modelo físico. Aunque la variedad de mundos es inmensa, no hay garantía de que agote todas las posibilidades lógicas, como sí lo hace el pluriverso de Lewis, que es una totalidad definida por la lógica, no por un proceso físico. Una de las interpretaciones más fascinantes proviene de la computación cuántica y el paralelismo modal. Uno de sus pioneros, David Deutsch, propone una explicación metafísica para el poder de un ordenador cuántico. Literalmente, realiza sus cálculos a través de múltiples universos paralelos. Cuando un ordenador cuántico se enfrenta a un problema, la superposición de sus qubits representa una bifurcación real del universo. La máquina externaliza partes del cálculo a sus dobles en una miríada de universos paralelos. Así, un problema insuperable para un ordenador clásico se resuelve dividiendo el trabajo. El resultado final que obtenemos es producto de una sutil interferencia entre los resultados de estos cálculos paralelos. La analogía aquí es funcional. Los otros mundos no solo existen, sino que son útiles, un recurso computacional tangible. Esto otorga a las posibilidades una realidad robusta y activa, similar a la que postula Lewis. Pero la distinción crucial es doble. Primero, el multiverso de Deutsch está ligado a la física cuántica. Segundo, y más importante, requiere una forma de interferencia o comunicación entre los mundos para consolidar el resultado. Esto viola directamente el principio más estricto de Lewis, el absoluto aislamiento causal y espacio-temporal entre los mundos. Para Lewis, los mundos simplemente coexisten, no colaboran. Finalmente, consideremos la hipótesis de la simulación y el pluriverso computacional. Popularizada por Nick Bostrom, plantea que es estadísticamente más probable que seamos habitantes de una simulación por ordenador que de la realidad base original. Si una civilización avanzada puede y quiere crear simulaciones de ancestros, crearía un número astronómico de ellas. Esto genera una especie de realismo modal computacional. Cada simulación es un mundo posible concreto, ejecutándose en un sustrato computacional. Los simuladores podrían crear mundos con diferentes leyes físicas o eventos históricos. La distinción crucial, sin embargo, radica en la ontología. En la teoría de Lewis, todos los mundos son iguales. En la simulación, hay una jerarquía clara. La realidad base es más fundamental. Además, el aislamiento causal se rompe, ya que los simuladores podrían interactuar con las simulaciones, y el rango de mundos estaría limitado por los recursos computacionales, no agotando el espectro de todas las posibilidades lógicas. Estas teorías físicas, aunque distintas, ayudan a mitigar esa mirada incrédula ante una ontología tan vasta.
Si los físicos están dispuestos a considerar seriamente otros universos, quizás los filósofos deberían tener una disposición similar. El poder explicativo. Implicaciones para la realidad, la necesidad y la moral. La verdadera fuerza del realismo modal no reside en su atractivo intuitivo, que es escaso, sino en su formidable poder explicativo. Lewis argumenta que, al aceptar esta ontología aparentemente extravagante, podemos resolver de un plumazo una serie de problemas filosóficos que han atormentado el pensamiento occidental durante milenios. Su mayor logro es que ofrece una semántica concreta y no misteriosa para el lenguaje modal. Necesidad. Una proposición es necesariamente verdadera, si y solo si es verdadera en todos los mundos posibles. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4 es necesaria, porque no existe un mundo posible donde sea falsa. Posibilidad. Una proposición es posiblemente verdadera si y solo si es verdadera en al menos un mundo posible. Por ejemplo, existen unicornios es posible porque, aunque no sea cierto aquí, existe al menos un mundo concreto donde habitan criaturas con esas características. Contingencia. Ahora, una proposición es contingentemente verdadera si es verdadera en nuestro mundo actual, pero falsa en al menos otro mundo posible. Por ejemplo, la Torre Eiffel está en París es contingente, ya que es verdadera aquí, pero es fácil imaginar un mundo donde nunca se construyó o se construyó en Londres. De este modo, las propiedades modales dejan de ser cualidades fantasmales y se convierten en simples afirmaciones cuantitativas sobre la vasta geografía del pluriverso. También proporciona un análisis riguroso de los enunciados contrafácticos, declaraciones sobre lo que habría sucedido. Consideremos la frase: si el asteroide no hubiera golpeado la Tierra, los dinosaurios todavía existirían. ¿Qué hace que esto sea verdadero o falso? Lewis propone que un contrafáctico es verdadero si y solo si, en el mundo posible más cercano al nuestro donde el antecedente es verdadero, el consecuente también lo es. La cercanía se mide por la similitud general, dando prioridad a las leyes de la naturaleza. Así, en el mundo más parecido al nuestro, donde el asteroide falla, es muy probable que los dinosaurios hubieran seguido dominando. El contrafáctico, por tanto, es verdadero, fundamentado en hechos sobre otros universos reales. Las implicaciones para la ética son profundas y ambivalentes. Por un lado, podría ofrecer un fundamento para la moral objetiva. Un utilitarista podría argumentar que la acción correcta es la que produce el mayor bien, considerando las consecuencias en los mundos posibles más cercanos. Un defensor del deber moral podría sostener que una ley moral es objetiva si es válida en todos los mundos moralmente aceptables. Por otro lado, plantea el desafío de la indiferencia. Si cada decisión que tomo simplemente determina cuál de mis dobles o contrapartes se vuelve actual desde mi perspectiva, ¿qué valor tiene mi elección? Si decido no cometer un acto malvado, simplemente he actualizado el mundo donde no lo cometo, pero en un mundo casi idéntico, mi contraparte sí lo comete. Cada posibilidad, buena o mala, se realiza en algún lugar. Esto podría llevar a un fatalismo moral o a devaluar la responsabilidad. Si cada pecado se comete y cada acto virtuoso se realiza, ¿importa realmente lo que yo haga aquí y ahora? La respuesta de Lewis a esto pasa por su teoría de las contrapartes, pero el problema persiste. El Tribunal de la Razón. Objeciones y aclaraciones. A pesar de su poder, el realismo modal se enfrenta a objeciones formidables. La más inmediata es la navaja de Ockham y la mirada incrédula. La teoría parece ontológicamente extravagante hasta el absurdo.
¿Por qué postular una infinidad de universos concretos cuando podemos tratar la posibilidad como una simple abstracción? La defensa de Lewis es sutil y brillante. Admite que su teoría es cuantitativamente pródiga, pero insiste en que es cualitativamente parsimoniosa. Solo postula un nuevo tipo de cosa, mundos. Las teorías rivales, argumenta, deben postular muchos tipos de entidades misteriosas, propiedades no instanciadas, estados de cosas abstractos, y así sucesivamente. Lewis apuesta por un trueque, una ontología masiva a cambio de un poder explicativo y una simplicidad teórica sin parangón. Para él, es un precio que vale la pena pagar. Luego está el velo epistemológico. ¿Cómo podemos saber? Si los mundos están causalmente aislados, ¿cómo podemos tener conocimiento alguno sobre ellos? La respuesta de Lewis es que no conocemos otros mundos a través de la percepción, sino a través de la razón. El realismo modal es una hipótesis filosófica, y su justificación es su éxito como teoría, su capacidad para unificar y explicar fenómenos dispares de una manera elegante. Es una inferencia a la mejor explicación. No necesitamos un telescopio, los vemos a través del poder de la teoría para dar sentido a nuestro pensamiento. Una objeción más moderna es el espectro del azar, los cerebros de Boltzmann. Un cerebro de Boltzmann es una conciencia que surge de fluctuaciones cuánticas aleatorias en un universo en equilibrio térmico. Estadísticamente, es mucho más probable que surja un cerebro con falsos recuerdos de un pasado ordenado que un universo entero y complejo como el nuestro. La objeción es, si el pluriverso de Lewis contiene todas las posibilidades, entonces debe contener un número inimaginablemente mayor de mundos dominados por cerebros de Boltzmann. Si esto es así, la evidencia que tengo, como soy un ser consciente con recuerdos, no apoya la creencia de que vivo en un universo ordenado. Debería concluir que lo más probable es que sea un cerebro de Boltzmann, lo que conduce a un escepticismo radical. Lewis podría responder que su pluriverso no se genera por un proceso aleatorio, sino que simplemente existe, y que no hay una medida de probabilidad natural entre mundos. El concepto de probabilidad se aplica dentro de los mundos, no entre ellos. Pero esta solución crea sus propios problemas. Si no soy yo, sino un simple doble, quien sufre o triunfa en ese otro mundo, ¿por qué debería importarme? La fuerza intuitiva de pensar en mis posibilidades parece diluirse. La conexión moral y personal se vuelve tenue. El realismo modal de David Lewis permanece como uno de los monumentos más imponentes y controvertidos de la filosofía contemporánea. Es una teoría de una audacia y coherencia interna asombrosas. Nos ofrece una visión de la realidad tan vasta que nuestra existencia entera se convierte en una nota, en una sinfonía infinita de posibilidades realizadas. Su gran promesa es la de reemplazar el misterio con la geografía, transformar las elusivas nociones de posibilidad y necesidad en un censo de universos concretos. Sin embargo, el precio de esta elegancia es una ontología que la mayoría encuentra, como mínimo, difícil de aceptar. Las objeciones, desde la mirada incrédula y la navaja de Occam, hasta los problemas epistemológicos y los paradójicos cerebros de Boltzmann, son profundas y persistentes. En última instancia, aceptar o rechazar el realismo modal es una cuestión de juicio filosófico. ¿Vale la pena la explosión ontológica a cambio del poder explicativo? ¿Es una fantasía para filósofos, como la han llamado sus críticos? ¿O es la descripción más honesta y rigurosa de la estructura fundamental de la realidad? Independientemente de la respuesta, el legado del realismo modal es innegable. Ha obligado a generaciones de filósofos a tomarse la modalidad en serio, a precisar sus compromisos ontológicos y a enfrentarse a las últimas consecuencias de sus propias teorías. Nos guste o no, David Lewis expandió radicalmente el mapa de lo filosóficamente imaginable.
nos dejó contemplando un pluriverso, donde cada Easy no es un eco perdido en el vacío de la mente, sino el latido de otro mundo, tan real, tan concreto y tan vibrante como el nuestro. Cada posibilidad, un universo. La idea, una vez concebida, es imposible de olvidar.